La calle Maplewood era el epítome de la tranquilidad. No era solo un barrio, era una comunidad tejida con hilos de historias cotidianas y tradiciones anuales. Cada verano, los vecinos se reunían para una barbacoa masiva en el Parque Central, donde el señor Henderson, el dueño de la tienda de antigüedades del pueblo, siempre sorprendía a los niños con trucos de magia. La familia Miller, con sus 5 hijos, era conocida por organizar el desfile del 4 de julio, con bicicletas decoradas con serpentinas rojas, blancas y azules. Al final de la calle, antes de llegar a la casa del señor Peterson, vivía la familia de Lellis, los Stevens, una pareja joven y risueña que acababa de mudarse y cuyos jardines aún estaban un poco descuidados, a diferencia de los demás. Lily, con sus 8 años y su cabello rubio, era el centro de atención de todos. Una niña vivaz que amaba a los gatos y siempre llevaba consigo un libro de cuentos. El señor Peterson vivía al final de la calle. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con una barba gris bien recortada y una sonrisa que solo llegaba a sus labios, nunca a sus ojos. Siempre vestía un chaleco de punto y un pantalón de sastre, y se le veía regando sus rosas a la misma hora cada tarde. Los niños lo saludaban con entusiasmo. Él les devolvía el saludo con un gesto de la mano, pero nunca se detenía a hablar. Era el tipo de vecino que se mantenía a sí mismo, un poco excéntrico, pero inofensivo. O al menos, eso pensábamos. La primera en desaparecer fue Lily. Tenía solo 8 años y su cabello rubio brillaba como el sol. Una tarde, su madre la llamó para que entrara a casa, pero Lily nunca respondió. La policía llegó, se peinaron los alrededores, se hicieron carteles y se distribuyeron folletos. La comunidad entera se unió a la búsqueda, pero no había rastro. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Los días se convirtieron en semanas, y la desesperación se instaló en el corazón del barrio. La calle Maplewood ya no era la misma. Los niños ya no jugaban afuera hasta tarde. Las puertas, antes abiertas, ahora permanecían cerradas con llave. El señor Peterson seguía con su rutina. Regaba sus rosas, leía el periódico en el porche, y su sonrisa nunca se desvanecía. Algunos vecinos se sintieron ofendidos por su aparente falta de preocupación, pero otros lo defendieron, diciendo que la edad lo hacía un poco insensible a la tragedia. Un mes después, fue el turno de Daniel. Él era un poco mayor, con Dias Acos, conocido por su amor por las bicicletas y su valentía. Su bicicleta apareció tirada al lado de un callejón sin salida, su mochila rota a pocos metros de distancia. No había signos de lucha. La escena era extrañamente ordenada. El pánico se apoderó de todos. La policía intensificó la búsqueda, pero una vez más, no se encontró ninguna pista. Los padres comenzaron a escoltar a sus hijos a la escuela. El sonido de los juegos de niños fue reemplazado por el silencio de la ansiedad. La escena era extrañamente ordenada. El pánico se apoderó de todos. La policía intensificó la búsqueda, pero una vez más, no se encontró ninguna pista. Los padres comenzaron a escoltar a sus hijos a la escuela. El sonido de los juegos de niños fue reemplazado por el silencio de la ansiedad. Después de la desaparición de Daniel, el ambiente en la calle Maplewood se volvió irrespirable. La confianza, que antes era la base de nuestro pequeño mundo, se desvaneció. Las madres organizaron patrullas de vigilancia vecinal. Los padres instalaron cámaras de seguridad. Los niños se convirtieron en figuras frágiles y protegidas. Ya no se les permitía ir al parque solos, y si un desconocido se detenía en un auto, se le miraba con una mezcla de miedo y resentimiento. En esta nueva realidad, la rutina del señor Peterson se volvió un irritante, un recordatorio constante de que la vida seguía para él, mientras que para el resto de nosotros se había detenido. Algunos vecinos, en susurros, comenzaron a preguntarse en voz baja si el señor Peterson sabía algo. Su inmutable tranquilidad, su sonrisa inexpresiva, parecía una burla. El señor Henderson le preguntó una vez si había visto algo sospechoso. Peterson solo sonrió y dijo
En esta calle, todo se ve igual. Fue mi hija, Clara, quien notó algo. Tenía 6 años y era muy observadora. Una tarde, mientras jugaba en el jardín, vio al señor Peterson en su patio trasero. Él no regaba las rosas. Estaba desenterrando un pequeño objeto cerca del cobertizo y lo guardaba en una caja. Al día siguiente, la escena se repitió. Clara me lo dijo de una manera simple, como un detalle sin importancia, papi. El señor Peterson juega al escondite en su jardín. Esa frase me congeló la sangre. El señor Peterson no era una persona que se asociara con juegos de niño. Decidí ignorarlo, pensando que era la imaginación de mi hija. Pero la imagen de la caja y el acto de desenterrar y enterrar cosas se quedó en mi mente. La noche del tercer incidente, una fuerte tormenta azotó el barrio, como si el cielo estuviera reflejando la tormenta interior de la comunidad. Las nubes se habían amontonado en el horizonte, negras y pesadas, y un viento aullante sacudía los árboles, con una furia implacable. El rugido de los truenos era tan fuerte que hacía vibrar las ventanas, y la lluvia caía en torrentes, golpeando el techo con la fuerza de miles de pequeños tambores. En medio del caos meteorológico, el estruendo de un camión de bomberos y la luz intermitente de las sirenas de la policía rompieron el silencio de la calle. Se detuvieron justo frente a la casa de la familia Adams. Sam, el hijo menor, un chico de 9 años que solía pasar sus tardes construyendo fuertes de mantas, no había vuelto a casa. Su madre, la señora Adams, una mujer que siempre sonreía, ahora lloraba. Sus lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro. Los oficiales buscaban en la oscuridad, sus linternas perforando la cortina de agua, como si pudieran encontrar una respuesta en el torrente. La desesperación de la señora Adams era palpable, y su grito de angustia se perdió en el rugido de los truenos. En ese momento, la calle Maplewood dejó de ser un simple B y se convirtió en una trampa. Vi a mi hija Clara mirarme con los ojos muy abiertos desde el umbral de la puerta. Pude ver en su mirada que la frase que había dicho días antes, "juega al escondite", había cobrado un significado nuevo y aterrador para ella. Justo entonces, me di cuenta de algo de forma unusual. El auto del señor Peterson no estaba en su garaje. Era la primera vez que no lo veía en su casa durante un incidente. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a la casa del señor Peterson. La puerta trasera estaba abierta, golpeando suavemente con el viento. Una curiosidad insana me empujó a entrar. La casa era impecable, ordenada hasta la obsesión. No había nada fuera de lugar. La sala de estar, la cocina, todo era perfecto. Subí las escaleras, y la segunda planta era igual de limpia. No encontré nada. A punto de marcharme, vi un pequeño cobertizo en el patio trasero, y las palabras de Clara resonaron en mi cabeza: papi, el señor Peterson juega al escondite en su jardín. El cobertizo era más grande de lo que parecía desde fuera, una estructura de madera envejecida que se inclinaba ligeramente, como si el peso de los años lo estuviera aplastando. Un sendero de baldosas rotas y musgosas conducía hasta el Y cada paso. El crujido bajo mis pies parecía un eco en la noche, haciendo que el pulso me retumbara en los oídos. La luz de la luna, filtrada a través de las nubes, apenas lograba iluminar el rincón más oscuro del jardín, dejando el cobertizo en una penumbra amenazante. Un olor acre a tierra húmeda, madera podrida y algo más. Algo indefinible y metálico llenaba el aire. Era un olor que se aferraba a la ropa, a la piel, un olor a abandono y a secretos guardados. La puerta, de tablas descoloridas y con bisagras oxidadas, chirrió con una lentitud espeluznante al abrirse, como si un grito sofocado escapara de sus entrañas. El sonido se extendió por el silencio opresivo del jardín, y sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Dentro, la oscuridad era casi total, densa y fría. La linterna de mi teléfono apenas lograba perforarla, revelando un espacio sorprendentemente ordenado, a pesar de la atmósfera de deterioro.
No había nada a la vista que no pareciera cuidadosamente dispuesto en una pala limpia, apoyada contra la pared, su hoja reluciente, un rastrillo con los dientes hacia arriba y, apiladas en una esquina, varias cajas de cartón de diferentes tamaños. El piso de tierra, extrañamente, no tenía polvo, como si alguien lo hubiera barrido recientemente. Mi mirada se detuvo en las cajas. Mi garganta se secó. Abrí la primera caja. Estaba llena de figuritas de soldados de plomo, inmaculadas, brillando bajo la débil luz. Abrí la segunda, y tenía muñecas de porcelana, con sus ojos fijos en la oscuridad, con sus sonrisas petrificadas. Mis manos temblaban mientras abría la tercera. No había juguetes. Había una caja de metal con una chapa oxidada, cerrada con un pequeño candado. La abrí con cuidado, y dentro, envueltos en papel de seda amarillento, había pequeños objetos: una pulsera con un dije de corazón andenti di leche, un trozo de tela de una camisa a rayas. Reconocí la pulsera Anse, la había regalado a mi hija. Era una pulsera idéntica a la que Lely usaba cuando desapareció. Los otros objetos no los reconocía, pero algo en mi interior me decía que eran trofeos de una cacería que nadie había notado. Escuché el sonido de una sirena acercándose. Era la policía. Me quedé congelado, con la caja en mis manos, cuando los agentes me encontraron. Mi restaurant. Me acusaron de allanamiento. Les master la calla, con la esperanza de que me creyeran, pero el señor Peterson no estaba, y sin él, era la palabra de un vecino contra la nada. Lo que no sabían es que el señor Peterson estaba al final de la calle. Lo vi una vez, mientras salía de la estación de policía. Estaba parado en el jardín, regando sus rosas, con la misma sonrisa inexpresiva que conocía tan bien. Me miró, y por un segundo, sus ojos se encontraron con los míos. Ya no había una mirada de indiferencia. Había un brillo, una mirada de advertencia y una pequeña y sutil inclinación de cabeza. Comprendí en ese momento que la búsqueda no había terminado, Ann solo había empezado, y el juego del escondite en la calle Maplewood continuaba. El interrogatorio en la estación de policía se sintió interminable. Mi corazón latía con una mezcla de adrenalina y desesperación. Les expliqué lo que había visto, les describí el cobertizo, las cajas, los trofeos. Los agentes me miraban con una mezcla de escepticismo y lástima. El detective a cargo, un hombre de rostro cansado llamado Miller, me dijo con voz suave: señor, entendemos su preocupación. Las familias de la calle Maplewood están pasando por un momento muy difícil, pero no podemos allanar la casa de un vecino solo por un presentimiento. Y sin el señor Peterson aquí, no hay nada que lo vincule a usted ni a los objetos que describe. Les mostré una foto en mi teléfono. La había tomado sin pensar, un impulso ciego, antes de que me arrestaran. En la foto se veían las 3 cajas abiertas. En la caja de metal, la pulsera de Lilie. La miraron, y por un momento vi un destello de algo en los ojos del detective Miller. Pero el momento pasó. Él me entregó mi teléfono y me dijo que debía esperar afuera. La caja de metal no se encontró en mi posesión. La había escondido en el jardín de Peterson antes de que llegara la policía. Sabía que era mi única oportunidad. Cuando finalmente me dejaron ir, el sol ya estaba saliendo. La calle Maplewood, bañada en la luz fría del amanecer, se veía extrañamente normal. Los mismos buzones, los mismos céspedes, las mismas casas. Pero yo ya no veía la normalidad. Solo veía una máscara. Why and me meant. Una imagen se repetía en el brillo en los ojos del señor Peterson. Esa no era la mirada de un hombre que se mantenía a sí mismo, sino la mirada de un depredador que se regodea en su juego. No fui a casa, no podía hacerlo. La imagen de mi hija, tan cerca de esa oscuridad, me llenaba de una rabia helada. Volví a la casa del señor Peterson, esta vez con la luz del día como mi cómplice. Sabía que la caja de metal era la clave. Si la policía no me creía,
Tenía que encontrar otra forma de probar lo que había visto. Me arrastré por el césped, agachándome detrás de los arbustos, sintiéndome como un criminal en mi propio barrio. El jardín estaba igual que la noche anterior, el césped empapado por la tormenta, las rosas brillando bajo el rocío. Me acerqué al cobertizo, el corazón latiéndome en la garganta. El olor a tierra húmeda y madera podrida aún flotaba en el aire. La puerta estaba entreabierta, como si me estuviera esperando. Con el aliento contenido, me asomé. La pala, el rastrillo, las cajas de cartón, todo estaba en su lugar. Busqué el lugar donde había escondido la caja de metal. Metí la mano en la pila de leña, moví unas macetas, pero no estaba. Entré en el cobertizo y busqué en cada rincón. Moviendo los objetos con desesperación, no había nada. El cobertizo estaba vacío, a excepción de las herramientas de jardinería. Un nudo de hielo se formó en mi estómago. Él había vuelto. Sabía que lo había hecho. Salí del cobertizo, sintiéndome como si me hubieran robado el aire. Me quedé parado en el jardín, con la lluvia fría cayendo sobre mi cabeza. Me sentía derrotado, humillado. Me había atrevido a entrar en la oscuridad, y la oscuridad me había escupido de vuelta, demostrándome que yo no era rival para ella. Pero justo cuando iba a irme, algo llamó mi atención. Debajo de la ventana del cobertizo, la tierra estaba removida, como si alguien hubiera estado cavando. No era un agujero profundo, sino una especie de zanja superficial. Me arrodillé y con mis manos temblorosas empacé escarbor. No había nada al principio, solo tierra y raíces. Pero a unos centímetros de profundidad, mis dedos tocaron algo duro. Lo saqué. No era la caja de metal. Era un pequeño objeto rectangular, de madera en un marco de foto. Estaba envuelto en una bolsa de plástico, y la imagen dentro, a pesar de estar un poco borrosa por la humedad, era perfectamente reconocible. Era una foto de Lily, sonriendo, con el dije de corazón en su cuello. Su cabello rubio resplandecía como el sol, tal como la había recordado. Y al reverso, en la madera, había una inscripción tallada con una letra minúscula y perfecta. Lily, un ángel en el jardín. Y debajo de esa, había otro nombre, y otro, Daniel el Sam, y un nombre que hizo que mi sangre se helara clara. El señor Peterson no estaba huyendo, no. Estaba observando, esperando. Había dejado la caja de metal para que yo la encontrara, para que la policía la viera y pensaran que era un loco. Había vuelto a tomar la caja, pero dejó el marco de fotos allí, como un mensaje personal para Mia. Había enterrado la foto de mi propia hija. El juego del escondite no había terminado. Él sabía que yo sabía, y ahora, el siguiente turno era mío. La imagen, en el marco de madera, se grabó en mi retina. El sol de la mañana ya no era un bálsamo, sino una luz cruel que revelaba la terrible verdad. No era solo la foto de Clara, sino el hecho de que su nombre estaba tallado junto a los de Elise, Daniel y Sam. Era un mensaje directo, un aviso y una promesa. El señor Peterson me estaba invitando a un juego, uno en el que yo era el siguiente jugador. El miedo se convirtió en una furia fría y calculadora. Me levanté del suelo, agarrando el marco de fotos con una fuerza que me hacía temblar los nudillos. Corrí fuera del jardín de Peterson, no hacia mi casa, sino hacia la estación de policía. Los pasos de la noche anterior ya no eran los de un allanador, eran los de un padre desesperado. Llegué a la estación sin aliento. El mismo detective Miller estaba en su escritorio bebiendo café. Le tiré el marco de fotos sobre la mesa. No dije una palabra. Simplemente lo miré con ojos que, por primera vez, le decían la verdad sin necesidad de palabra. El detective tomó el marco. Su expresión de aburrimiento se desvaneció lentamente mientras miraba la foto de los niños. Sus ojos se detuvieron en la inscripción tallada. Y luego, por primera vez, me miró de verdad. ¿Esto? ¿De dónde lo sacó?, preguntó. Su voz ya no era suave,
sino llena de una urgencia que no había escuchado antes. Del jardín del señor Peterson. Estaba enterrado, respondí. Mi voz era un eco de la suya. Era el siguiente. En cuestión de minutos, la calle Maplewood volvió a llenarse de sirenas, pero esta vez eran diferentes. No eran las sirenas de la búsqueda, sino las de la incursión. Un equipo de detectives y agentes forenses acordonó la propiedad de Peterson. La tranquilidad de la mañana se rompió por el sonido de las cámaras, el murmullo de los vecinos y las órdenes de la policía. Me quedé en la acera, junto a otros residentes, observando el despliegue. El señor Henderson estaba allí, con los ojos llorosos. La señora Adams, con su rostro demacrado, se aferraba a su esposo. La comunidad entera estaba allí, presenciando cómo se desmantelaba la máscara de la normalidad. Los agentes se dirigieron directamente al cobertizo and cavaron Ann, y después de un tiempo que pareció una eternidad, sacaron más objetos. Las pertenencias de Daniel, su pequeña linterna de juguete y un trozo de tela de la camisa de Sam. Los trofeos que mi hija había insinuado, que mi corazón había sospechado, ahora eran evidencia. Pero el señor Peterson no estaba. La policía había buscado en su casa. Estaba impecable, cada objeto en su lugar, sin rastro de lucha, sin rastro de un secreto oscuro. Era la casa de un hombre viejo y solitario, excepto por el sótano. La puerta, que me había saltado la noche anterior, estaba cerrada con un candado. Forzaron la puerta. El olor que emanaba de la oscuridad del sótano era el mismo que había sentido en el cobertizo, pero multiplicado, denso, horrible. El olor de la tierra, la humedad y el metal. Los agentes se negaron a dejar que los civiles vieran lo que había dentro, pero no hizo falta. Sus rostros pálidos y sus miradas de horror lo decían todo. El señor Peterson se había ido. Los noticieros lo llamaron el fantasma de Maplewood, un asesino que había vivido entre ellos, sonriendo, regando sus rosas, y que había desaparecido en el aire. La policía había encontrado una habitación secreta en el sótano, una habitación que revelaba un horror inimaginable, pero el hombre no estaba. Un día, mientras la vida lentamente volvía a la calle Maplewood, y los niños, ahora, bajo una vigilancia más estricta, comenzaban a jugar de nuevo, me detuve en el jardín del señor Peterson. Las rosas, sin ser regadas, comenzaban a marchitarse. El cobertizo estaba sellado con cinta de la policía. El césped, que antes era perfecto, ahora estaba lleno de parches de tierra revuelta. Y allí, en el buzón del señor Peterson, había una pequeña nota, doblada y pegada con cinta. Mi nombre estaba escrito en el exterior. Con manos temblorosas, la abrí en la nota, era simple. El juego nunca termina. Hasta la próxima partida. No había firman. No había nada más. Solo una promesa de que el horror no había terminado. El juego del escondite no había sido un pasatiempo, era un ciclo, y yo había sido elegido para ser el próximo jugador. Si te gustan los relatos de terror, no olvides suscribirte y darle me gusta para apoyarnos.